Hay en una iglesia de Roma que también lleva el nombre de San Pedro, pero que no es la famosa Basílica de los Papas, una estatua en mármol de Moisés, ese gran personaje del Antiguo Testamento. El autor, el artífice de esa escultura, una de las más célebres y conocidas de la ciudad eterna, es nada menos y nada más que Miguel Ángel Buonarroti, cuya huella, cuyas marcas dactilares están regadas por todas partes en esa ciudad que de alguna manera simboliza su genio y su ambición. Pero ese Moisés de mármol que está en Roma, hecho por Miguel Ángel, tiene una particularidad, y es que su cabeza está adornada por unos cuernos. Y muchos se preguntan por qué sale Moisés como si su esposa lo hubiera traicionado en la víspera. Y aquí cabe un paréntesis, porque ustedes saben que uno de los avatares predilectos de Zeus, que era un dios inquietísimo, era un toro. Y como Zeus iba siempre buscando alguna diosa o alguna mujer para acostarse con ella, desde entonces el símbolo de la pasión y la infidelidad son los cachos, son los cuernos de Zeus. ¿Por qué un patriarca, un gran personaje del Antiguo Testamento, está allí sentado en el mármol con unos cuernos en la cabeza? La respuesta es una especie de error de traducción o una interpretación equívoca del texto original hebreo, que fue la lengua en la que se escribió y se concibió lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que no es sino la historia del pueblo judío y sobre todo la historia del vínculo del pueblo judío con su Dios, con Yahvé. La historia de esa revelación de ese Dios único que definió la identidad y el ser del judaísmo desde el año 1000 o 1100 antes de Cristo, pasando por todas las peripecias de ese larguísimo milenio que incluye la creación primero de un reino, la partición luego en otros dos reinos, luego los distintos exilios y destierros, el de Nínive, el de Babilonia, luego el regreso a su tierra a instancias de Ciro el Grande, el gran señor de Persia, luego la dominación griega y en ese momento el establecimiento del texto bíblico, del Tanaj, lo que los cristianos van a llamar luego el Antiguo Testamento. Ese texto se escribió en hebreo con algunas adiciones en arameo. También se va a traducir al griego en el siglo III antes de Cristo y luego, ya mucho después, entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, un personaje que se llama San Jerónimo, que era un erudito y amigo y corresponsal del Papa Dámaso I, se lanza a la labor de traducir al latín, que era la lengua que hablaba el pueblo, el vulgo. Por eso esa traducción se va a llamar la Vulgata, al alcance de todo el pueblo. San Jerónimo se da a la tarea de traducir al latín el texto bíblico, tanto en su versión hebrea como luego en su versión griega, que incluye lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y en el libro del Éxodo está el relato
de cuando Moisés recibe de Dios nada menos y nada más que las tablas de la ley. Y cuando va regresando, el texto hebreo lo pinta como adornado por unos rayos, unos haces de luz que salen de su cabeza. San Jerónimo, siguiendo a un traductor griego, confunde esa idea de los rayos de luz que salen de la cabeza de Moisés con la cornamenta. En vez de adjudicarle unos rayos de luz, le pone sendos cuernos, y desde entonces, en la imagen que va quedando de Moisés en el mundo cristiano en la Edad Media, va a aparecer el pobre con unos cuernos que van a llegar, van a desembocar a esa escultura magistral de mármol de Moisés en Roma, con los dos cuernos que todavía nos inquietan y nos interpelan. Los cuernos también son el símbolo de la gloria y de la consagración en el mundo judío antiguo, y quedan allí como un testimonio de una traducción que se presta para toda clase de equívocos. San Jerónimo era un maestro, es el santo patrono de los traductores, y sin embargo le dio un giro inesperado a una frase hebrea que pasó al griego y que en latín se asocia siempre con esa imagen de Moisés, la mejor de las cuales está allí sentada en Roma, en la ciudad eterna, en una iglesia, viendo con escepticismo cómo los turistas boquiabiertos la miran y la miran desde la eternidad. Esto es Instantes de la Historia. No olviden que pueden verlo en YouTube, @Boombox Podcast, y tu plataforma de audio favorita, o en bluradio.com/Boombox. Allí nos vemos. Boombox.